sonidos. Los sonidos. El silencio. En una combinación perfecta de los sentimientos y las emociones, dan paso a las mejores creaciones. Nuevas tendencias musicales. Un espacio de expresión, un espacio para consentir tu sentido auditivo. Bueno, pues realmente pues qué bueno que los chamacos, los jóvenes están tomando ya fuerza con esto de la música maya, y más que en el ritmo de hip hop o reggaetón, hay que mezclarlo con ciertas cosas. Si se puede hacer cosas mejores en el futuro, que bueno, ¿verdad? Cuando yo empiezo con el proyecto de Canciones en Maya, pues no estaba en mi pensamiento que iba a tener seguidores o jóvenes que iban a interesarse en esto, porque a nadie le interesaba. Incluso a las personas que hablaban maya, maestros, licenciados, no les gustó el proyecto. No les pareció bien porque dicen, ¿qué van a hacer con maya? Que si los mayas están hechos, probablemente pues estarán hechos, pero hay algo que hacer más por nosotros mismos. Yo creo que tiene mucha importancia, porque hoy en día todo tiene mucha difusión, tanto la música, y los jóvenes se tienden más a lo que es la tendencia. Todo lo que está pegando ahorita, los jóvenes intentan involucrarse en ello, y también es un método para hacer lo que uno quiere. Si le gusta esto, lo puede expresar en la música. Yo lo veo tanto como una escapatoria, porque pues para muchos problemas míos lo expreso en eso. Intay kawat bilimiak sila yadal shame inkat ma motusa entus kashik ma ke kabetu o ya que mako me maya mo ya que wasulak me utsu usulak con scuba ma kietelo umia sila men un pebato pata también que uchben la kobo ma kabetu tu sali yo salelo yete mi pasha inkat in mukulte yo salu u kesh palu tu kulema ko ba me llama tu minuto sí. Bueno, la importancia para mí radica en que pues los jóvenes, o para los jóvenes, es algo que pues, se basan en ello para que puedan expresarse, para que puedan dar a conocer sus sentimientos, sus emociones, porque la música es una forma de manifestar todo tipo de sentimientos. Incluso pues la música, o dentro de la música también está inmersa la cultura. Nuevas tendencias musicales. Utsiwili kakabo Inaltak tulakal Kumachiki puuk Kinwuyi Kimakin wolta wetel Yakuna minanushul Chentani wayakech Chentani tzik Impuxi kaltitech. En cuestión, yo soy Víctor Escobedo, parte guitarrista de la banda Yash Day. Pues es algo curioso en nuestro caso, porque cada uno de los 4 integrantes que lo componemos tiene un estilo distinto. En el caso algunos se tienen la tendencia del rock, otros del hard rock, indie, punk, distintos géneros. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la diversidad no nos hace diferentes, sino que nos puede hacer un único sonido. Y entonces es lo que nosotros buscamos, fusionar todos estos sonidos para que nuestras voces sean escuchadas. Mi música, pues lo que trato de hacer es mezclar un poco de balada, pop, rock
y un poco de reggae. Considero que los géneros no son prácticamente, todos los géneros son muy buenos. El punto clave es el mensaje que se transmite. En mi grupo todos prefieren, siempre basándose en el rap o en el hip hop. Algunos combinamos lo que es reggae rap, o otros que prefieren el nuevo que está saliendo, el famoso trap, ¿no? Entonces cada quien tiene su forma de poder expresar sobre la base. Entonces en mi caso yo expreso, podemos decir en cualquier tipo de base que te pongan, ¿no? Entonces, como mencionó mi compañero Hulkim, lo que importa es el mensaje entonces que transmitimos. En nuestro caso siempre hemos estado transmitiendo lo que es cultura, acerca de nuestro idioma, que no se pierda. Entonces el género es distinto, cada quien tiene su forma de poder expresar y poder decir las cosas. Entonces en nuestro caso pues nos basamos mucho en el rap hip hop, pero mezclándolo ya. Nuevas tendencias musicales. Un día, al pasar horas, segundos, pensando en tantas cosas que pasan en este mundo, pensaba en los momentos de agonía, momentos de la vida de los cuales no entendía. Porque tantos que en la vida luchan por necesidad, porque tantos que luchando se aprendió a levantar. Por eso siempre lucha, cada que puedas escucha los consejos que te dan. Nunca dejes de soñar hasta tus metas alcanzar. Valora lo que tienes y lucha por lo que quieres. Allá afuera tanta gente que no tiene lo que tienes, y a pesar de todo eso la sonrisa la mantiene. Lucha por ese sueño, nunca te des por vencido. La vida solo una, tú conduces tu destino. Sí, conduces tu destino, conduces tu destino. Kabaya Macantonio Podcahum, Sinal Tijo Suco, Yamash Locao Bishmaichkil. Pues Bash Kikpetcom, Dios se lo pata le cositanil le Bash Ustikichona, le Tiekayo, Yetel le Pasho, me machen calle, Yane, pues de caso Ton Yash de Ton Met Kupashil, Yetel Ton Bet Kukai, entonces se lo capa Yane, pues si no Pashile, le tuvechen Kukai. Beituno yan titone so ik shoko yane tanu shoko yane ma shok na ko bi yane tiktuk like pai me ka shok na ko bastani tumen waka pat kon yetele bashi kohlon tu beri le tushkik shimbalona ki kalone lahi kohlone ma waiti le kushtala mishbali kohlon kubinik kankom yetel San Samartani kan kon tummen balo, lebet kach pai ben kachok na kon tummen le shoko, como kan kunsik iktukul, yetel kuyan kon te alobeit alek men kon tummen balo mishik kamoni. Nuevas tendencias musicales. Esa mañana me desperté en concreto. Me hacía falta un pedazo de mí mismo y no podía estar quieto. Tenía frío y no podía respirar. Luego me acordé de lo que soy, no me fue tan mal. Soy una máquina de sonrisas, verte triste me hace... Pues es muy importante, porque no solamente damos a conocer de dónde venimos, sino también damos a conocer lo que es la historia, lo que se vivió mucho antes, las costumbres, tradiciones. Bueno, anteriormente no quería expresar para dejar que los jóvenes expresaran, pero esta pregunta que tú haces, Pedro, es muy importante. Eso de preservar la lengua, las costumbres y su identidad, creo que ahí sí me llega y me llegó bastante esa pregunta. Hasta el último día de su vida dejarán de ser mayas. Por lo tanto, conozcan su historia, acepten su herencia cultural y siéntanse orgullosos de lo que son. Sean humildes, pero jamás, nunca jamás, permitan que alguien los humille por su condición.
tendencias musicales. Es el MC Chama, PG Studio Producciones, Beitunu ya que chambala. Kimakin ole kintalin kaitesh, le kaya jan la que shinkat kawuyesh. Tumen guayela hinsit mabaash, kimanimet tulakalinka. Kimakin ole kintalin kaitesh, le kaya jan la que shinkat kawuyesh. Tumen guayela hinsit mabaash. Con la música de la música, que es así como que mi amante, porque le dedico mucho tiempo. Quiero vivir de ella. Me he dedicado a la gestión cultural de alguna forma. Un saludo a todos los escuchas y a ti, Pedro, muchas gracias por abrir estos espacios. Un saludo a todos y un abrazo bien fuerte. Creo que he sido un poco irresponsable porque no he dejado ningún legado a mis generaciones que vienen detrás de mí. Yo personalmente quisiera dejar cultura, música a todos los jóvenes que están viniendo detrás de mí, pasarla de generación en generación y pues que sea igual un punto donde muchos más puedan sobresalir o salir o ser un pequeño ejemplo para las futuras generaciones. Hasta allí. Con esto llegar a los diferentes niveles de gobierno para que también nos den apoyo, nos den más espacios, que se preocupen también por abrir más espacios a nosotros los jóvenes que queremos manifestar nuestra lengua, nuestra cultura, que nosotros somos dueños de esto, pero que se nos dé también, que se respete, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos, pero no se está trabajando tal cual, no se está aplicando. Y tal vez con nuestra música unimos fuerza, demandemos con nuestras canciones esos espacios y el día de mañana nuestras generaciones no estén luchando. Entonces es como que el cimiento que estamos dando nosotros para que con nuestra música llegar muy lejos. Chanelo. Ya están el equipo el Kimakola, Pedro Kumul, Yole, Sutuk Hegutitona, Vicente Rayoshenka, Titulaka, Masho, Kutato Nepata Hela. Tatushinkat, Nanka Little Bashkimetica. Ya están el Incat, Impat Umpel Cansa. Bashten Umpel Cansa. Tomen Tone, Sukan y Lekent Anacone, pues Kak Betik Comtano, o contracciones, Jesuyara, Ichcastena Tamo. Ichirtonik Ayek Impatik, Pulakal Bashkiwali, Chukan Tano. Yete Shambashulak Inkat Hach Utsoke, en Kak Ainak Tulakal Mak, Kak Ainak. Península Yucatán, Ichmayatán, Tulacan. Entonces lo que a nosotros nos gustaría, y es lo que ya queremos pronto, es tener el primer disco ya como Tijo Rappers en el idioma maya. Y pues como dicen, qué bien que escuchar un día de estos, ¿no? Que digan, este grupo de Tijo Rappers son los que siempre representaron la cultura maya, cantan bien, sus mensajes son bonitos, al igual que los demás que están aquí. Qué bonito sería, ¿no? Escuchar eso a las futuras generaciones que van viniendo, que digan, este es el grupo Yash Day, este es Hulkin, este es Tijo Rappers, son aquellos que, este es las voces de la zona maya, esos son los que impulsaron y dieron el cimiento para que pudiera establecerse lo que es el idioma maya. Y entonces me despido con este coro que me gustó mucho y dice más o menos así, dice: es mi México, mi cultura maya de Quintana Roo, a orillas de la playa donde nace el sol, Ulumen Tuxcahuilic no Cuchcacho. A pesar de las circunstancias de la vida, porque uno de verdad nunca sabe cuándo alguien se puede enamorar de esa sonrisa. Hasta siempre, y nos seguimos escuchando en otro nuevo proyecto.
La voz. Los sonidos. El silencio. El silencio. En una combinación perfecta de los sentimientos y las emociones, dan paso a las mejores creaciones. Nuevas tendencias musicales. Un espacio de expresión, un espacio para consentir tu sentido auditivo. Hasta la próxima.